Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a responder una petición que me hicieron en uno de los videos pasados en que me decían que recomendara algunos libros para comenzar a leer a Franz Kafka. Y ese es el motivo por el que estoy haciendo este video en el que vamos a responder a esta pregunta. ¿Con qué libro empezar a leer a Franz Kafka? Ok, Kafka fue un autor que hay que tener en cuenta mucho su vida personal para comprender un poco su literatura. Lo cierto es que él tuvo una vida muy dura, muy difícil, pero no porque no haya tenido dinero, o bueno, tampoco tuvo tanto dinero, pero su vida en sí representaba una constante angustia. La clave está en que su padre fue un hombre muy trabajador, un hombre que no tuvo cómo sustentarse cuando era joven y sufrió mucho. Por lo mismo no quería que su hijo sufriera de la misma manera, y cuando se casó tuvo la fortuna de que su suegro tenía mucho dinero y le facilitó un préstamo para que pudiera poner su propia tienda, y así el padre de Franz Kafka fue progresando. Este padre creía que su hijo tenía que agradecerle que él no pasara las penurias que pasó él cuando era joven. Entonces le pedía a Kafka de que trabajara en la tienda con él y que se hiciera cargo de ella, siendo que su hijo, de naturaleza mucho más sensible, un hombre con una especie de sensibilidad muy especial. Kafka era muy sensible. Él tenía el don de la escritura, aunque él creía que no lo tenía, lo tenía. Entonces este chico que quería escribir tenía que soportar a este padre que lo subyugaba. Por lo mismo tuvo que estudiar leyes y terminó trabajando para creo que era una especie de oficina de patentes, una cosa así, una vez que se doctoró en leyes. Y Kafka sufría entre lo que tenía que trabajar y por las noches quería él escribir, pero estaba muy cansado. Entonces él se debatía entre trabajar para subsistir, pero realmente no vivir porque no podía disfrutar de la escritura. Y para él escribir no era algo fácil. Kafka ponía mucha atención en la palabra y en todo lo que constituía en la construcción de una frase. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Él escribía muy poco, narraciones muy cortas, porque para él construir un texto era súper importante y súper delicado. ¿Cuál es el mérito de Kafka? Porque él revolucionó la literatura en el siglo XX. Es un punto de inflexión su literatura y influyó sobre muchos escritores, por ejemplo en Gabriel García Márquez o en el mismo Borges. Borges tiene una frase muy genial. Él decía que él deseaba escribir como Kafka, pero no podía. No me recuerdo la frase en este momento, pero la voy a buscar. Él deseaba escribir como Kafka, pero no podía. ¿Cuál es el don de Kafka? Él podía... Antes de Kafka, la literatura dependía de la realidad. La realidad ponía un punto y la literatura dependía de esa realidad. Se creaba la literatura a partir de la realidad. Pero Kafka logró algo imposible. Logró que la realidad y la literatura se crearan al unísono, al mismo tiempo. Que a la vez que él escribía, se volvía realidad. No era que la realidad iba antes que la literatura, sino que confluían esas dos cosas de una manera mágica y que solamente el talento de un hombre como él podía lograr. Entonces, Kafka podía mezclar la palabra, la literatura, la realidad y su propia existencia de una forma mediante la palabra. Y lo hacía de una manera espontánea, algo que ningún escritor podía hacer hasta ese momento. Entonces, ¿cómo leer a este tremendo escritor? ¿Por dónde empezar a leerlo? Yo creo que es un error un poco que los niños en el colegio empiecen leyendo la Metamorfosis, porque no la van a entender, no van a entender el significado de la Metamorfosis. Pero si tú eres un entusiasta y quieres leer a Kafka por tu propia iniciativa, no porque te lo estén obligando en el colegio o en la universidad, sino porque tú quieras aprender o ingresar al mundo de Kafka,
yo recomiendo empezar por la Metamorfosis. La Metamorfosis es un relato breve que Kafka logró publicar cuando estaba en vida. Es un relato muy corto en el que de alguna manera el protagonista Gregor Samsa viene a ejemplificar o a hacer un alter ego de Kafka, en el que representa a él su angustia que le provocaba su propio padre. Por lo tanto, cuando lean la Metamorfosis se va a entender mucho mejor si después de este libro leen la Carta al Padre. La Carta al Padre fue una carta que Kafka le escribió a su padre, en donde le hace todos los reproches y se libera de todas esas presiones o lo que tenía que decirle, lo plasma en este escrito. Entonces, cuando los lectores conocemos cómo Kafka se sentía frente a su padre, entendemos la Metamorfosis. Y hay una pena, hay una tristeza tan enorme en estos libros, en esta carta, en este libro. Yo creo que nadie la podría plasmar mejor que el mismo Kafka. Así que si van a leer a Kafka, les recomiendo la Metamorfosis, después la Carta al Padre, y si después quieren seguir leyéndolo, yo recomiendo leer cuentos de él. Es cierto que él tiene 3 novelas muy famosas, entre ellas El Castillo. También hay una que se llama El Proceso, el otro es El Desaparecido, que también se conoce como América. Lo cierto es que entre El Castillo, El Proceso y El Desaparecido, que son obras monumentales de Kafka, no están inconclusas, son novelas inconclusas que no alcanzó a terminar porque murió por tuberculosis. Una pena. Entonces, pues son buenas novelas, pero yo no las recomendaría para iniciarse con él. Yo preferiría que lean primero la Metamorfosis, después la Carta al Padre y después cuentos de Kafka. Los cuentos creo que es su mayor virtud, el relato breve, la narración cotidiana, en donde juega y mezcla muy bien las palabras, y donde se da lo que se da en toda su obra. El personaje angustiado, el personaje que cree que tiene esperanza, pero no hay salida. Todos los personajes de Kafka no encuentran salida. A pesar de que puede existir, no hay salida para los personajes de Kafka, y es lo que él sentía en el momento en que escribía. Que él no tenía salida, que no había dónde ir y que nunca iba a tener un final feliz. Entonces, ¿qué cuento yo les puedo recomendar? Mira, esta edición es súper buena porque tiene todo el material que Kafka publicó en vida. Todo, absolutamente todo lo que publicó en vida, excepto la Metamorfosis. Pero están todos sus cuentos y sus cuentos más famosos. ¿Qué cuentos les puedo recomendar de él para que lo busquen en internet? Hay cuentos de él por todas partes. Entonces, algunos cuentos que yo les voy a recomendar es, por ejemplo, El Fogonero. El Fogonero es indispensable, así que si quieren leer a Kafka, El Fogonero es un muy buen cuento, es un relato muy breve. También En la Colonia Penitenciaria, excelente, donde se ve muy bien el absurdo de Kafka. Kafka usa muy bien el absurdo para generar una especie de ¿cómo podría decirlo? De presión, de desolación sobre sus personajes, de ponerlos al límite, y por eso usa mucho el absurdo. Lo mismo que usó en la Metamorfosis al convertir a su protagonista en insecto, o las corridas absurdas de los personajes del Castillo o del Proceso, un personaje que huye, un personaje que quiere entrar a un castillo porque no tiene idea por qué lo contrataron. Entonces este absurdo lo utiliza muy bien para crear una especie de desolación en los personajes, y ese absurdo es lo que muchos denominan como lo kafkiano, utilizar lo absurdo para poner a los personajes en aprietos o en temas como existencialistas, aunque no es existencialista, sino que es como de desolación. Entonces, estábamos en la Colonia Penitenciaria. También tenemos un relato que me gusta mucho, es Un médico rural. Tienen que leerlo de todas maneras, muy cortito, Un médico rural. Otro, Ante la ley. Ante la ley es muy breve, pero es buenísimo. Otro relato que les puedo recomendar, Un artista del hambre. Un artista del hambre es un relato que no deben perderse. Y a Kafka le costaba mucho escribir, avanzar en sus escritos, por lo cual es muy raro que él terminara un relato muy rápido. Pero eso sucedió una vez, sí. Y ese relato se llama La condena. La condena es un relato que increíblemente Kafka terminó en una sola noche. Y tienen que leerlo porque se plasma muy bien todo el estilo del autor en este relato.
Así que si encuentran libros de relatos de Kafka, fíjense de que venga la condena, no se pierdan este relato. Hay hartos libros de Kafka, sobre todo sobre su vida personal. Por lo mismo hay, por ejemplo, libros como este, diarios, en donde él iba haciendo anotaciones y iba contando su vida. Entender su vida es muy importante para entender su literatura. Muchos interpretan su literatura en base a movimientos ideológicos, políticos, pero lo cierto es que su literatura está muy influenciada por su propia existencia, por sus propias experiencias. Entonces, buscarle un significado a Kafka en otras partes, lejos de su existencia, no tiene sentido. Si quieren saber más de él y de entender sus historias, les recomiendo este libro de diarios. O, por ejemplo, las cartas que él escribía a sus amadas. Kafka tenía mucha admiración por la mujer y dependía mucho del amor de la mujer. Para él era muy importante. Entonces hay cartas muy bonitas hacia a Feliz, que fue su primera prometida, y a Milena también, que fue su segunda prometida. Entonces hay libros, hay compendios de esas cartas para conocer mucho más a Kafka. No sé qué más recomendarles. Yo creo que con eso, si son principiantes, ya saben: La Metamorfosis, Carta al Padre, cuentos. A lo mejor quieren iniciarse con alguna novela: El Castillo, El Proceso, América. Esos son libros que les puedo recomendar para iniciarse con él. Y ojalá lean a este autor, que es muy poco leído y que es muy importante para la literatura universal. Kafka fue único. Es muy triste que él, en su lecho de muerte, le pidió a su amigo Max Brod que quemara toda su literatura, que quemara todos sus escritos. Afortunadamente, Max Brod hizo todo lo contrario. No le hizo caso a Kafka, no quemó sus escritos y lo que hizo fue publicitarlos cada vez más. Los publicó y los publicitó a todo el mundo, sus escritos en vida y sus escritos póstumos. Y gracias a Max Brod es que podemos hoy leer a Kafka. Eso sería. Espero les guste el video y si es así, síganme en las redes sociales, síganme aquí en el canal, en redes sociales, compartan el video y distribuyan este amor por Kafka a toda la gente que ame la lectura.